Hola a todos. Vamos a analizar el tema de la dirección que toma el cambio tecnológico de la mano del economista Daron Acemoglu, del MIT. Para empezar, vamos a ver que la naturaleza de la tecnología no siempre es la misma, puede ser distinta. Vamos a distinguir cuando la tecnología, es una tecnología que mejora la productividad de los trabajadores, a los trabajadores les das esa tecnología, son más productivos, producen más por hora, y llegado un momento pues las empresas contratan más trabajadores porque son más productivos y el salario real de esos trabajadores termina subiendo. Es decir, que estas tecnologías promueven cierto reparto de los beneficios que produce esa propia tecnología. Pero hay otro tipo de tecnología, es decir, que la tecnología no siempre es igual. Hay otra tecnología que tiende más a desplazar a los trabajadores. Son tecnologías que no es que hagan que los trabajadores produzcan más, sino que desplazan a gran parte de los trabajadores. En muchas ocasiones son trabajadores de baja cualificación y puede ser que mejore a algunos trabajadores de alta cualificación durante un tiempo, pero incluso también hay tecnologías que desplazan trabajadores y desplazan a todos los trabajadores, a tanto los de baja cualificación como a trabajadores de más alta cualificación. Y esto, la naturaleza de esta tecnología es completamente distinta porque pasado el tiempo los trabajadores no se están beneficiando de los aumentos en productividad de esas tecnologías. Esto por un lado. Y por otro lado están las condiciones políticas e institucionales de la sociedad donde se instala esa nueva tecnología. Entonces las condiciones políticas e institucionales pueden ser de dos tipos, pueden ser condiciones favorables a que se repartan los beneficios de la producción añadida por esa tecnología, es decir, instituciones como los sindicatos fuertes pueden mejorar ese reparto, instituciones que podríamos decir más inclusivas, que incluyen la participación de los trabajadores y de los ciudadanos y permiten un mejor reparto de los beneficios de la tecnología. Y por otro lado están las condiciones políticas e institucionales más extractivas y más desfavorables al reparto. Son situaciones cuando los sindicatos son débiles o históricamente momentos en que estaban prohibidos, situaciones en que las empresas tienen mucho más poder para ejercer la coerción y la violencia, o situaciones en que grandes corporaciones tienen mucho poder para influir en los parlamentos, en los senados y en la regulación de las propias tecnologías. Entonces, tenemos por un lado que hay la naturaleza de las tecnologías puede ser de dos tipos y el poder en el que de la sociedad, el reparto del poder en la sociedad puede ser también de dos tipos. Y entonces si juntamos todo esto nos saldría pues un cuadro. Por un lado tenemos en la parte vertical la naturaleza de las tecnologías. Primero, las tecnologías que tienden a hacer los trabajadores más productivos y segundo, las tecnologías que tienden a desplazar trabajadores, ¿no? A desplazar y a sustituirlos por máquinas. Y en la parte horizontal tenemos situaciones en que las instituciones son más inclusivas y más participativas y situaciones en que las instituciones y el poder en una sociedad pues, son de tipo más extractivos, más autoritarios. Y entonces vamos a ver distintas tecnologías y dónde se situarían. Entonces, si cogemos una perspectiva un poco histórica, cogemos, por ejemplo, en la Edad Media cuando aparece la tecnología de los molinos de viento. Los molinos de viento permiten hacer actividades como 10 veces mejor que se hacían antes de ellos y aumenta, por lo tanto, mucho la productividad. ¿Cuál es la situación? Sí que es una tecnología, por un lado, que mejora la productividad de los trabajadores. Los trabajadores que participan en esos molinos tienen una productividad mucho mayor para moler, para muchas actividades. Pero el reparto del poder es completamente extractivo. Estamos hablando de sociedades donde la nobleza y el clero se llevaban gran parte de los beneficios de esos molinos de viento.
extraían todo el beneficio. Y los campesinos, pues con el paso de las décadas, los datos nos dicen que su salario real no había aumentado ni sus condiciones de vida habían mejorado. Es decir, que no es una tecnología, por lo tanto, en esas condiciones medievales que lleve a una prosperidad compartida. Otro ejemplo histórico sería la introducción a finales del siglo XVIII de la máquina cotton gin en Estados Unidos, que permite separar el algodón del grano y mejora en mucho la producción del algodón, de forma que Estados Unidos en pocos años se convierte en un exportador mundial de algodón y permiten en el Reino Unido el desarrollo de la industria textil. Pero lo mismo, es una tecnología que sí que puede mejorar la productividad de los trabajadores, pero como esos trabajadores en esas condiciones no se pueden organizar, no solo eso, sino que en ese caso utilizan en Estados Unidos, se lleva la producción al sur y se utilizan esclavos, pues esa tecnología hace que las condiciones de vida aún empeoren, se tiene que trabajar más horas en condiciones más duras. Es decir, son dos ejemplos que tecnologías que en otras condiciones políticas y sociales podían haber mejorado no solo la producción de la economía y por lo menos y por lo tanto el bienestar general, sino también la condición de los trabajadores, pero por esas condiciones de poder coercitivas y de imposición no se reparten los beneficios de la tecnología. Si seguimos adelante, al principio de la revolución industrial, ahora pasamos a Inglaterra, a Gran Bretaña, cuando empiezan las primeras fábricas textiles, lo que se ve es que sí, hay una importante maquinaria, pero ahora que aumenta la productividad, pero las condiciones de los trabajadores tampoco mejoran. ¿En qué casillero nos encontramos? Ahora vemos que es una tecnología que más bien automatiza, no es una tecnología, la maquinaria textil, que haga mejores a los trabajadores. Al revés, los trabajadores artesanos que hacían labores más complejas son expulsados, entonces estamos en la tecnología que desplaza trabajadores, a todos los artesanos cualificados. Y se queda con unos trabajadores pues, que tienen que vigilar las máquinas, su funcionamiento, con unas tareas más sencillas y con muy baja productividad. Y además, las condiciones en esas fábricas textiles, pues hace que los trabajadores los que quedan, tengan que trabajar más horas, en jornadas más duras, incluso se utiliza el trabajo infantil. Ante cualquier conato de reivindicación, la represión es muy grande. Entonces estamos en la peor situación, estamos en situaciones en que ni siquiera la tecnología es de ese tipo de tecnología que mejora la productividad de los trabajadores. La productividad global puede subir, se producen más prendas textiles, porque se produce mucho más con menos trabajadores, eso sí, la productividad media sube, pero lo que aporta cada trabajador es menor. Y entonces estamos en ese casillero, una tecnología que automatiza, que desplaza trabajadores y que además con unas condiciones políticas desfavorables a la inclusión, con instituciones más extractivas, pues hace que estemos en esa peor situación. Es decir, que en ese caso, pues tecnologías que están yendo en una dirección opuesta al progreso. Ahí no se puede hablar de progreso, serían tecnologías, si pudiéramos decir en términos políticos, tecnologías reaccionarias, es decir, que las tecnologías en este caso empeoran, no hacen progresar a las sociedades. Si seguimos adelante en la historia, ya a principios del siglo XX y luego después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a producir automóviles en las compañías como Ford y luego General Motors, pues aquí lo que vemos es que en las fábricas de producción de automóviles se empiezan a utilizar nuevas tecnologías. Esas tecnologías sí que hacen que los trabajadores sean más productivos, son las cadenas de montaje. Hay que ir montando el coche, entonces los trabajadores sí que se hacen más productivos por las tecnologías, la maquinaria más la organización, pero a la vez hay una cierta organización ya sindical
y hay unas ciertas condiciones políticas, sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, que permiten que esos beneficios de la tecnología se repartan. Esto por un lado porque aunque ese trabajo en cadena hubiera desplazado a ciertos trabajadores, la cadena hace que con menos trabajadores se pueda producir más, pero se crean muchas nuevas tareas. Tareas de oficina, tareas de reparación de máquinas, tareas de diseño de automóviles, tareas de venta y publicidad. Hay tantas nuevas tareas que compensan las tareas que puede haber desplazado esa nueva producción de automóviles. Y por lo tanto este tipo de tecnología se situaría en el casillero primero, el más deseable, en el que por un lado la naturaleza de la tecnología y la que permite crear nuevas tareas y permite por lo tanto que la productividad aumente, pero la demanda de trabajo también, hay muchos más trabajos y las condiciones políticos sociales pues permiten que eso se reparta más. Si eso lo queremos ver en un gráfico, pues vemos que durante ese periodo los salarios reales estaban aumentando tanto para trabajadores cualificados, técnicos, ingenieros, pero también para trabajadores menos cualificados, con cualificaciones bajas o medias, también subían. Es una situación, por lo tanto, este casillero, esta situación se le puede llamar de prosperidad compartida. Tecnologías que permiten gracias a las condiciones políticas, una prosperidad compartida, y esa es la situación deseable para la sociedad, y eso sí que se le puede llamar progreso económico y social. Pero el siguiente paso, y seguimos en la historia, avanzando en la historia, a partir de los años 80 algo se rompe. Algo se rompe ya porque aparecen tecnologías que pasarían a una distinta naturaleza. Son tecnologías de mucha mayor automatización. No es que las otras no hubieran automatizado, pero aquí la automatización es muy alta, incluso puede llegar a una automatización excesiva, es que las máquinas estén haciendo cosas que los trabajadores harían mejor a un menor coste. Y por lo tanto, estamos en el casillero de tecnologías que desplazan muchos trabajadores sin crear nuevas tareas, la creación de tareas es mucho menor, y las condiciones políticas pues es más discutible. Las condiciones políticas podemos estar ahí en una situación intermedia, que no son ni las mejores ni las peores, porque estamos en un periodo en que las grandes corporaciones y las grandes empresas tienen mucho poder, y la visión de que la máquina puede sustituir a los trabajadores y que los trabajadores son muy caros pues debilita a los sindicatos. Bueno, estamos más o menos entre esos dos casilleros, pero lo que está claro es que la tecnología desplaza a muchos trabajadores sin crear nuevas tareas. Si lo queremos ver en un gráfico, vemos cómo cambian los salarios respecto al grupo de trabajadores según que sus tareas puedan ser o no automatizadas. Entonces vemos cuando las tareas no pueden ser automatizadas, trabajadores de una alta cualificación, con trabajos muy creativos y abstractos, pues ahí sus salarios reales han aumentado. Pero en cuanto aumenta el porcentaje de tareas que pueden ser automatizadas, porque son tareas más rutinarias y que están más relacionadas con grupos de educación media-baja, pues el salario real está descendiendo. Es decir, que esos grupos hay ya mucho menos demanda de trabajadores, y en cambio hay un exceso de oferta de trabajadores, porque los que estaban haciendo tareas de medias pues pasan a hacer las tareas de trabajadores menos cualificados, y hay un exceso por lo tanto de oferta y bajan los salarios reales. Estamos por lo tanto en esa situación. Y la última novedad tecnológica, que tiene más que ver con la inteligencia artificial, la cosa es donde se podría situar en todo este espacio. Y la idea es que, o la percepción es que se puede estar situando en ese espacio de peor situación, es decir, que haya un exceso de automatización, un exceso de que las máquinas vayan sustituyendo a los trabajadores, y además en unas condiciones políticas
poco favorables. No poco favorables por las mismas razones que en la Edad Media o que en la Revolución Industrial, pero poco favorables porque son grandes corporaciones que tienen mucho control de los datos y tienen mucho poder para influir también políticamente. Las regulaciones no son fáciles y si hay un exceso de regulación, pues hay otros países que podrían adelantar a Europa o Estados Unidos y entonces se está jugando mucho en el tablero mundial. Entonces las condiciones políticas no son favorables y la tecnología tiende a automatizar mucho, en este caso, tanto a trabajadores de baja cualificación y de alta cualificación. Entonces, estaríamos allí. Y estaríamos en ese casillero de la esquina también porque cuando hablamos de las condiciones políticas, también aquí son condiciones ideológicas, es decir, la ideología tecnológica imperante tiene que ver con la que está en Silicon Valley y que viene a decir, lo que se viene a respirar es que las máquinas, lo deseable es que las máquinas sustituyan a los trabajadores, eso es lo que los estudiantes y los innovadores quieren conseguir. Y el éxito de una tecnología se mide así, si consigue desplazar, hacer mejor que los humanos lo que hacían ya los humanos, pues ese es el éxito y eso es lo que emociona y eso lleva a titulares en los periódicos, la máquina tal gana a los humanos. Y eso pues todo el mundo lo ve con aplausos y aprobación. Entonces, eso llevaría a estar en ese casillero y no es una situación muy deseable. Eso es lo que critican los autores como Daron Acemoglu y por eso escribe su libro Poder y Progreso, para criticar eso, pero no solo es criticarlo, sino el último punto, es decir, eso se podría redirigir. La tecnología en gran parte es una elección social, no es una cosa caída del cielo que hay que aceptar y se podría redirigir hacia el primer casillero de las tecnologías que llevan una prosperidad compartida. Para eso se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que haya un cierto consenso social de que esa es la situación deseable, que cuando uno vea un titular, la máquina gana a los humanos, pues no se emocione, sino que se pregunte, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué queremos máquinas inteligentes? Lo que queremos es personas cada vez más inteligentes y máquinas que puedan hacer tareas feas, pesadas, etcétera, pero que las máquinas sean más inteligentes que los humanos, por lo menos plantearse por qué eso debería ser un objetivo. Eso lleva a otro tipo de visión tecnológica, que es que la tecnología está para mejorar a los humanos, para coordinar, apoyarlos, complementarlos, coordinarse con ellos. Y hay muchos ejemplos como en toda la tecnología que tiene que ver con los ordenadores, pues lo que es los hipertextos, los hipervínculos, el ratón, todo eso ha mejorado y ha hecho que la gente mejore. Internet en general sigue esa ideología de hacer que las cosas sean más fáciles, sacar un billete de avión, sacar un billete de tren. Esa tecnología uno entiende rápidamente que apoya y mejora. Y esa debería ser la dirección de la inteligencia artificial. Y la segunda condición es, si hay un cierto consenso social, primero de que eso es el sitio donde hay que ir, tomar medidas a veces de regulación y a veces medidas fiscales